FM en el 970 de AM. Simultáneamente estamos por Telefórmula en el 121 de Easy, en el 157 de Sky, en el 161 de Total Play, en el 153 de Megacable y en el 354 de Dish. También allá en Estados Unidos estamos en Comcast, en Xfinity Latino, en Spectrum, en Latino View y Dish, en Dish Latino, y estamos en las redes sociales, en el Facebook Live, con muchísimos saludos. Hay mucha gente que se está conectando. Francisco Licona González, Jaime, saludos, buenos días, felicidades por tu programa fin de semana. ¿Podrías decirme cómo se llama el papá de Ciro Gómez Leiva? Ahorita en unos minutos se lo comento. También Gabriel Reyes, soy de Ciudad Frontera, Coahuila. ¿Por qué no leen desde donde los vemos? Saludos, claro que sí leemos, don Gabriel. También para Marta Robles, Marco Molina, saludos a Jaime Fernanda, Cristal Medrano, excelente programa. Pablo Martínez en Naucalpan de Juárez, Estado de México, nos manda saludos. Heriberto Miranda, saludos hasta Acapulco de Juárez. Gracias por mantenernos informados y como hace años, su eslogan, su diario hablado. Muchas gracias. Mónica González Hervín, Jaime, saludos a mi mami, María Antonieta, siempre los ve y le caen súper bien desde Cuautla. Ah, mira, tocaya de mi mamá también, María Antonieta. Así que bueno, pues saludos para doña María Antonieta hasta Cuautla, allá en el estado de Morelos. Vámonos rápidamente con la historia que está sucediendo. Hay una historia bien interesante que tiene que ver con los mayas, que tiene que ver con su historia. Está en línea telefónica Pedro Francisco Sánchez Nava, es coordinador nacional de arqueología. A ver, explíquenos, ¿qué pasa con los mayas y el equinoccio? Que sí, que no, ustedes tienen una literatura amplia, han estudiado muchísimo. A ver, doctor, maestro, por favor, Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de arqueología, ¿qué dicen los estudios sobre el equinoccio Kukulcán? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Efectivamente, agradeciendo el interés por el tema, que no es un tema así tan fácil. El doctor Iván Sprajc, un arqueólogo esloveno, y yo llevamos muchos años realizando estudios de arqueoastronomía en todo Mesoamérica, y en este caso particular tocamos en la zona maya y puntualmente el tema del castillo de Kukulcán en Chichén Itzá. Entonces, ahí nuestros estudios demuestran de manera fehaciente que el efecto lumínico, lo que se advierte en esas fechas que son cercanas al equinoccio, no fue un fenómeno buscado deliberadamente por los mayas. Es un fenómeno fortuito, pero esto no quiere decir que los mayas no fueran grandes observadores del cielo, que pudieran predecir, por ejemplo, los ciclos de Venus, los ciclos de la luna, los eclipses, en fin. Pero en este caso particular, el llamado equinoccio es un fenómeno o es un concepto totalmente moderno y es un concepto que no se puede ver a simple vista. Hay que hacer cálculos. O sea, tú dijiste que el 21 de marzo, ¿no? Sí. Bueno, a veces el equinoccio ocurre el 20 o el 22 a distintas horas, porque eso se tiene que calcular matemáticamente. Entonces, en este caso, nosotros lo que ya demostramos con imágenes sobre todo, es que este fenómeno que sí existe, sí se ve, es muy atractivo, es espectacular, sí se ve, pero no fue buscado expresamente por los mayas. No construyeron el castillo con este fin. Ellos lo orientaron para buscar fechas que tenían que ver con la agricultura, que desde la parte más alta se pudieran ver el horizonte para establecer un calendario que les permitiera definir fechas relacionadas con los ciclos agrícolas, con la siembra, con la cosecha, con el desmonte, en fin. Doctor, y entonces, la literatura a la que ustedes tuvieron acceso, ¿qué les dice? ¿A partir de qué año o a partir de qué tiempo, qué momento se comienza a plantearse esta idea de que Kukulcán baja a la tierra para ser mucho más fértil, para que haya buena cosecha? ¿Eso a partir de qué año se empieza a hacer
que se convierte en toda una tradición y mucha gente va el 21 de marzo a tomar vibras y alzar las manos y a ver cómo baja Kukulcán. Esto Claro. ¿de qué se enteraron, pues? No, bueno, esto ocurrió hace más o menos 50 años, Ah, mire, es reciente. entre los años 60 y 70 del siglo pasado. Uh-huh. Dos investigadores, Rivard, Jean-Jacques Rivard y Luis Arochi, comenzaron a plantear que esto era un fenómeno buscado expresamente por los mayas. Entonces, no hay ninguna literatura realmente seria que plantee que Kukulcán desciende y alimenta y produce algún tipo de energía, ¿no? Ah, ok. Esto es un fenómeno social muy respetable, ¿no? Uh-huh. Sí ocurre así, pero si la gente quiere ir a ver ese fenómeno lumínico, puede ir desde el día 15, por lo menos claramente, desde el 15 de marzo y hasta el día 30 de marzo. Ah, ok. Entonces el fenómeno se va a ver casi igual, con variaciones que la gente no nota, ¿sí? E incluso en días posteriores a esta fecha equinoccial, que repito, ocurre el 20, 21, 22 de marzo, después de esa fecha se ve con mayor nitidez. Uh-huh. Entonces, no es que la gente no acuda al sitio, en este caso al sitio, para ver este fenómeno, pero no es algo esotérico, no es algo mágico, claro. Es un fenómeno de luz y sombra producido por el ocultamiento del sol, y que desde la parte poniente refleja la luz hacia la balaustrada poniente también del lado norte del castillo de Kukulcán. Por la forma de la escalinata se van formando estos triángulos de luz y sombra y se produce esta imagen. Uh-huh. Y como remate en serpientes la escalera. Sí, la escalinata. Se dice que es Kukulcán descendiendo, ¿no? Uh-huh. Sí, es muy romántico. En el caso, Kukulcán desciende muchos días, no en esas fechas, ¿no? Oiga, estamos platicando con el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava. Él es arqueólogo y él es de los encargados que plantearon, y que estudia todo el mundo maya. Qué gran trabajo, doctor. Él es coordinador nacional de arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Oiga, doctor, otros templos, por ejemplo, en Dizbixaltún, ¿ahí sí hay equinoccio? Porque yo recuerdo que hay una gran calzada que termina en una pirámide con una ventana, ¿no? A lo lejos, que se ve hermoso también, y hay una fotografía también que utilizan mucho allá en Yucatán para vender el destino. ¿Ahí no hay equinoccio tampoco? No, en ninguna zona arqueológica de Mesoamérica, y tenemos más de 500 edificios medidos. ¡Órale! Ocurre algo especial en la fecha del equinoccio. El equinoccio es un fenómeno, un concepto moderno que los mayas no manejaban. Manejaban otras cosas igual de importantes, como son los solsticios. Uh-huh. Eso sí se ven en los extremos del sol, ¿no? Uh-huh. Cuando el solsticio quiere decir sol detenido, cuando el sol llega a su punto extremo en el norte y en el sur y comienza a regresar. La mitad de ese lapso que se tarda el sol en regresar, eso le llamamos cuarto de año. Sí. Y esa fecha sí la determinaban, porque eso se puede contar. Contaban los días entre solsticio y solsticio, le sacaban la mitad y eso sí lo marcaban en sus edificios. El equinoccio es un concepto actual, digamos, ajá, difícil de establecer solo con medios matemáticos y herramientas muy avanzadas, complejas. Entonces no se podía ver a simple vista. O sea, para ellos esta fecha no podían determinar en qué momento el día duraba el mismo tiempo que la noche. ¿Sí me explicó? ¿Venus era importante para ellos en el cielo? Venus era sumamente importante y la luna también era muy importante. Ah, okay. Los edificios que hay en la costa en Tulum, de Quintana Roo, sí, Tulum entre ellos, ajá, están más bien relacionados con los ciclos lunares. Exacto. Debemos recordar que en Cozumel está el santuario de la diosa Ixchel,
que es la deidad lunar, y quienes hemos tenido la suerte de estar en aquellas latitudes, pues las salidas lunares son verdaderamente espectaculares, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, tenían grandes conocimientos astronómicos, pero particularmente del equinoccio no lo tenían, no les hacía falta, no les implicaba nada. Oiga, y aprovechando que está en la línea telefónica, ¿qué pasó con los mayas? Hay varias teorías, pero una de las más cercanas o de las que más se acerca a la realidad es que fueron altamente depredadores de su entorno y se quedaron sin bienes y tuvieron que emigrar hacia otras latitudes. Puede ser una de las razones para poder mantener esas grandes ciudades como Chichén Itzá, que es el ejemplo que estamos viendo, como Civinchaltún, que también tú mencionaste, para poder mantenerlas, y con esos estucos tan grandes tenían que quemar una gran cantidad de madera uh-huh. para producir cal y poder darle esos enlucidos a los edificios. Claro. Entonces puede ser que una de las razones, no creo que sea una sola la razón para estos colapsos que se le denominan, sino también el tema de la guerra, seguramente. Doctor, Estás escuchando Fórmula Noticias. Ya estamos de regreso a las 8 de la mañana en punto, es el tiempo del centro del país. Oiga, disculpe, nos agarró el corte comercial automático, estábamos tan inmersos en esta charla con el maestro Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, platicando de estas, primero del estudio, interesantísimo estudio realizado que ellos encabezaron sobre el no impacto, o que no tenían dentro de su conocimiento que existieran equinoccios como tales los mayas, y para ello no hacían monumentos que muchas veces se utilizan como relojes solares o como cuestiones que se ponen con los astros o dirigido a los astros para llevar temas de mejores cosechas o traer mayor vida a la tierra o paz. Recuerden que ellos tenían una multiplicidad de dioses, de deidades, donde a cada uno tenían que estarlos o tenerlos, permíteme utilizar la expresión, contentos. Bueno, de todo eso, pero en este último, antes de ser interrumpidos por el corte comercial, Pedro Francisco Sánchez Nava, estábamos hablando sobre las teorías que existen alrededor de la desaparición de los mayas. Nos comentaba, ayúdeme a redondear el tema, nuevamente buenos días. Bueno, un tema seguramente pudo haber sido que agotaron los recursos naturales de su entorno. Se pudieron haber producido por ello grandes sequías. Las ciudades crecieron de tal manera que su mantenimiento se volvió muy complejo. Eran pueblos sobre todo agrícolas, pero también pueblos guerreros. Seguramente también los conflictos entre ellos pues podrían haber suscitado reacomodos de las grandes ciudades. Entonces también el acceso a rutas comerciales es una gama, un caleidoscopio de razones por las cuales los mayas pudieron haber dejado de tener esa brillantez y esa alta cultura de la cual ahora vemos únicamente reflejos. Y en una línea de tiempo, ¿ellos estuvieron a la par que cuando llegan los españoles al continente, o ellos ya no existían como cultura, como tal? Igual ya estaban siendo, no sé, me imagino que influencia de otras culturas en Mesoamérica y en Centroamérica y aquí propiamente en el centro del país. En la línea de tiempo, ¿ellos están o no están cuando llegan los españoles? Están, claro que sí. Hay que recordar aquel famoso episodio de Gonzalo Guerrero. Que se hace maya, ¿no? Uh-huh. Sí, uno se queda a vivir con ellos y otro pues huye, ¿no? Uh-huh, claro. Son determinantes en la conquista de México. Obviamente sí había comunidades mayas y civilizaciones mayas, estados mayas. Ahí, bueno, la prueba más fehaciente es Tulum, uh-huh. ¿no? Tulum estaba ahí en su esplendor cuando llegaron los mayas, cuando llegaron los españoles. Claro. ¿Sí? Y bueno, obviamente en cuanto a influencias, claro que sí,
Mesoamérica fue un gran corredor cultural que intercambiaron conocimientos, deidades, el juego de pelota, el uso de la coa, seguramente también esta idea de alinear ciertos edificios a ciertas orientaciones para manejar estos calendarios de horizonte que se ven en todo Mesoamérica. Entonces, obviamente hubo intercambio con el altiplano, con Teotihuacán, desde Teotihuacán hubo intercambios con pues de los hecho, toltecas, no se diga. En el Templo Mayor hay un chacmol, ¿no? Hay un chacmol, la presencia de chacmol en todo Mesoamérica es contundente, ¿no? Entonces, sí, por eso es Mesoamérica, ¿no? Comparten una serie de valores, de principios, de deidades, de costumbres, de modos de producir, en fin, ¿no? Ceremoniales, todo eso. Qué maravilla y qué buen trabajo tiene, doctor. En verdad lo apreciamos mucho. Ustedes de los importantes, de la gente que conoce la cultura aquí en nuestro país, la cultura mesoamericana, nuestras raíces, de donde venimos. Y qué privilegio poder iniciar un día platicando con usted. Gracias, doctor. Ya no le quitamos más tiempo y permítanos mantenernos cercanos a usted. Claro que sí, el agradecido soy yo. Qué bueno que se tocan estos temas y que lo que modestamente podemos producir sea del conocimiento general. Ese es el fin. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Muy buenos días. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor, que esté muy bien. Oigan, y ahorita que estamos tan hablando de cosas astronómicas y todo lo que viene, muy pendientes mañana, para quienes aman. Ahorita Arturo Sánchez Gutiérrez seguramente nos está escuchando, él es decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, pero tiene una particularidad, que él es amante del cielo, le gusta ver las estrellas, tiene equipos bien importantes, así padres, muy profesionales, para poder ver los astros. El día de mañana habrá algo muy... De hecho, hay un calendario de hechos celestiales o de hechos astronómicos relevantes a lo largo del 2017, y el que va a suceder mañana lo ponen entre los principales, entre los 5 o 8 primeros eventos celestiales como eclipses, todas estas conjunciones. El día de mañana habrá una muy importante que se podrá ver en esta parte del planeta. Es la conjunción entre Venus, que es nuestros vecinos, estamos en el vecindario, en el sistema solar, y bueno, pues nuestros planetas vecinos, que es Venus, que es un objeto o de los objetos luminosos en el cielo pues más importantes, que más brillo generan en las madrugadas y en las noches, y también en el amanecer. El día de mañana, a partir de las 5 o 6 de la mañana, se podrá ver pegaditito a Júpiter, obviamente con la distancia, y con Júpiter, que siendo el objeto celestial y el planeta pues más grande del sistema solar, pues habrá este hecho de presentarse en el firmamento. Va a ser los planetas Venus y Júpiter tendrán una conjunción espectacular, muy baja.